Bueno, la situación tan especial de ayer, tan fuerte en términos de pasión, de euforia, derivó en esa manifestación de algarabía, de felicidad, de libertad, de desenvolvimiento, en la Plaza San Martín básicamente. Entiendo que el servicio Moreno Noticias hoy lo va a trabajar en el noticiero, ya aprendí la consigna. Entonces, tan solo remitirme a señalar algunas cuestiones que tienen que ver con la experiencia vivida ayer de cara a lo que puede ocurrir el próximo domingo. Cuando finalizó el partido y muchos morenenses se volcaron a las calles haciendo epicentro en la Plaza San Martín, los colectivos de La Perlita debían prestar el servicio. Algo que por imperio del fútbol, durante más de 1 hora y media las calles de Moreno, y digo del país, en gran medida estaban vacías, ¿no? Y hay como una adaptación de aquellos que aún no gustando del fútbol, se sumergen en esta tremenda pasión y entonces los choferes, los trabajadores de transporte también forman parte de esta decisión casi colectiva de visualizar en una pantalla la búsqueda insaciable de un festejo que nos ubique primero en algo. Pero terminado el partido de Argentina-Holanda, que le permitió al equipo de Isabela instalarse en la final después de 24 años y por penales, salieron los colectivos de La Perlita. Y justo en la intersección de Libertador y Piovano, pegadito al Cóndor Cliff, se hizo un gran embotellamiento, no solamente de colectivos, sino de autos particulares. Y en esto de la euforia, de la pasión, muchos jóvenes se treparon, subieron a los techos de los colectivos. Me contaba hoy una persona muy allegada a La Perlita, vinculada con los trabajadores, que en primera instancia resultó para los choferes como un hecho casi simpático de compartir el momento. Pero pasados los minutos se volvió casi un caos y entonces hubo una decisión empresarial que se le comunicó a los choferes de dejar las unidades, retirarse del lugar y que eso vaya para donde tenía que ir. Bueno, la empresa ha hecho formar reclamo, entiendo yo, en la mañana de hoy hubo reuniones con autoridades del gobierno de Bues, porque fueron, según el cálculo de La Perlita, 20 unidades dañadas en los festejos porque la Argentina arribó a la final que se va a disputar el próximo domingo en el Maracaná. Entonces, se da esto en el marco de algo que nosotros venimos planteando en este programa, que se suma a una serie de situaciones respecto al transporte público. Deriva esta situación en que el próximo domingo ha anunciado la empresa de La Perlita que no va a prestar servicio después del partido. Esto estará sujeto al resultado, digo, si la Argentina no es campeón, habrá colectivos. Entonces, lo que instala una situación de euforia, y como decía, de mucha pasión, es de qué trata un derecho a un servicio y cuáles son las medidas que se deben tomar para que se garantice el servicio y se le dé lugar a la euforia y a la pasión. Bueno, parece que no hay un lineamiento claro para el próximo domingo, entonces téngalo en cuenta esto que estoy planteando en el comienzo del programa, porque pasa por una decisión empresarial ante una ineficiencia política, claramente, de establecer niveles de gestión. A punto tal es ineficiente, y ya alejándonos del partido, que el recorrido número 23, que debe llegar a Cuartel Quinto, al barrio Namuncurá y Alem, hace 15 días que no se presta por parte del monopolio de transporte debido a la rotura de la calle Sumellera. Entonces ha decidido la empresa no ingresar al barrio, con lo cual trabajadores de Cuartel Quinto, trabajadoras también por supuesto, deben caminar entre 7 y 8 cuadras para llegar a sus domicilios a cualquier hora. Y para conectar esa zona de Cuartel Quinto con Moreno deben caminar el mismo trayecto hacia Saavedra Lamas. Y en todo esto se está discutiendo en el Departamento Ejecutivo, sin mayor conocimiento por parte del Consejo Deliberante, el nuevo pliego de transporte, porque se vencen los 60 días que entregó el HCD al Ejecutivo para que éste elabore el pliego de bases y condiciones, teniendo en cuenta que en noviembre vencen los 10 años de La Perlita, en la década de La Perlita vence ese tiempo, y todo indica que seguirá La Perlita indudablemente
lo que queda por resolverse, si se abrirá un espacio para que alguien intente jugar a la competencia, para que en definitiva gane quien tiene que ganar. Dicho esto, vamos a la presentación del programa y hoy sí nos vamos a abocar a compartir con ustedes las notas que hicimos en La Plata. Y a partir de las notas que hicimos en la Cámara de Diputados, ir volcando en este programa situaciones cotidianas, comunes, rutinarias, preocupantes, que tiene el Distrito de Moreno en materia de seguridad o la falta de políticas de seguridad para enfrentar situaciones que son realmente lamentables. Así que le pido al señor director que en este programa que hacemos aquí en Moreno Visión, que se llama Quórum, nos envía la presentación correspondiente y le damos desarrollo a la propuesta del día de hoy. Bajo, Karina, digo, algo falta acá. Bueno, lo que no falta en La Plata es una decisión política para hacer, me parece a mí, el juego de la antipolítica. Con esto estoy refiriéndome a que hay un juego partidario y esto no remite a una buena política. Ustedes saben que este programa ha tratado y ha vertido todo tipo de opiniones a propósito de lo que ha sido el proyecto ya fenecido de policía local o policías municipales. Era un proyecto que planteaba efectivamente la creación de una nueva policía. En lo trascendental, establecía ahí una línea de pensamiento que nace del mismísimo Zaffaroni y de otros intelectuales y hombres y mujeres vinculados al pensamiento nacional, de que se puede en la Argentina construir una seguridad democrática. Esto es, comprender lo que es la democracia y lo que significa la seguridad, para lo cual se creaba efectivamente una nueva policía, en donde solamente se iban a formar oficiales, el 50% de esa nueva fuerza iba a estar constituido por mujeres, no se permitía para quien accedía a esa capacitación y luego prestar el servicio, poseer su arma reglamentaria en tiempo en donde no efectivamente prestaba el servicio, esto es, que dejaba el arma en la dependencia, y fundamentalmente no se permitía que esta nueva policía realizase controles de averiguación de antecedentes, salvo en situaciones excepcionales. Además, claramente fijaba que el jefe comunal debía hacerse cargo de la seguridad de esta nueva policía. Lo que cuento no es una opinión, estoy tan solo sintetizando lo que las voces en la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires expresaron en aquella jornada que para muchos fue histórica. Pero luego fue al Senado y allí el Frente Renovador puso trabas en la mirada del Frente para la Victoria. Para el Frente Renovador lo que quedó demostrado es que Scioli tiene muy poca capacidad de gestión. Lo que vamos a compartir a continuación es la nota con el presidente del bloque del Frente para la Victoria en la Cámara Baja Provincial. Estoy hablando de Fernando El Chino Navarro, un hombre del Movimiento Evita, que decía lo siguiente a propósito del decreto que emitió el gobernador Scioli creando la Bonaerense 2. Ahí queda de lado cualquier tipo de especulación o de análisis genuino o legítimo de la política, porque cuando hay un instrumento hay que tratar de que funcione bien, porque lo que está en juego es la seguridad de los vecinos, más allá que la comunal va a entrar en funciones dentro de unos meses. El texto lo que plantea de alguna forma es una división de la misma policía bonaerense, es decir, una superintendencia de lo que es la policía. Esto de alguna forma es totalmente distinto a lo planteado aquí en la Cámara de Diputados. Bueno, lo que pasa es que el gobernador cuando mandó un proyecto de ley es porque tenía la voluntad de crear una nueva policía. Al no haber ley, tiene que recurrir a la ley de policía existente y resolverlo en ese marco. Diputado, ¿qué es lo que trabó todo esto? Porque como bien decía la colega, acá se discutió, se debatió, pero concretamente, ¿cuáles son los puntos que traban esto en el Senado y que llevan a que Scioli largue este decreto? Me parece que el Frente Renovador nunca tuvo voluntad genuina de aprobar este proyecto de ley. Si uno lee las declaraciones de Sergio Massa, en enero de este año dijo que aprobaba el proyecto de Marcelo Saín a libro cerrado. Proyecto de Marcelo Saín sobre policía comunal. Hoy él y sus intendentes cuestionan
las modificaciones que en diputados hicieron al proyecto que envió el Poder Ejecutivo y se las atribuye a Marcelo Saín, con lo cual hay una gran contradicción. Hace pocas horas Sergio Massa dijo que apoyaba la decisión del gobernador de sacar la policía por decreto. Hoy la cuestiona. Hace pocas horas sus intendentes del Frente Renovador y Sergio Massa decían que compartían plenamente el proyecto del ministro Granados. Ahora lo cuestionan. Eso demuestra, y lo debe saber la opinión pública, que a Sergio Massa y al Frente Renovador no le interesa en absoluto aprobar una ley que pueda ser útil a los vecinos porque ellos evalúan que le puede dar algún rédito político a Scioli o al Frente para la Victoria. Y uno cuando vota una ley, obviamente que no deja de analizar a quién puede beneficiar o no en términos políticos, pero sobre todo lo que lo motiva es si le sirve o no a los vecinos, a los ciudadanos de la provincia de Buenos Aires. ¿Esto sirve a los vecinos? Yo no quiero opinar, le decía recién a su colega, hasta que no conozca el texto. Yo sé que se ha dado a conocer públicamente la resolución, yo no la tengo el texto, así que prefiero tenerlo en mis manos y después poder analizarlo con responsabilidad y emitir una opinión. Le pedido a Scioli que no se apresurase cuando se trabó en el Senado, que no era necesario ir por el decreto. Hay una cuestión que me parece muy interesante retomar, porque existen olvidadizos. La provincia está en una emergencia, fue decretada la emergencia en materia de seguridad, y eso significa que la prioridad para Scioli es la seguridad. Si no se decreta la emergencia, claramente. Pero si eso se traduce al plano local, debo decir que la emergencia tiene un componente que ya está provocando diferencias sustanciales y que tendrá un impacto en lo que decía el Chino Navarro, en la gente, en los ciudadanos. Las diferencias que existen están marcadas entre las comisarías y lo que se llama Comando de Prevención Comunitaria. Primero porque se inauguró algo que tiene que ver con lo edilicio, no se ampliaron las cuadrículas en Moreno, no hay un aumento en la capacidad logística, se espera la salida de nueva camada de la Bucetich, pero eso no significa que se haya comprendido y que tenga un resultado cierto, palpable y tangible la seguridad que reclama la población en gran medida. Esto es mayor presencia policial, mayor trabajo preventivo y atacar lo que es el crimen organizado, que eso ya es una quimera, no es una utopía, con lo cual hay un alto nivel de complicidad para que esto siga existiendo. Y lo que está ocurriendo en Moreno es una diferencia muy interna, que es muy peligrosa, entre las comisarías y el Comando de Prevención Comunitaria. ¿Por qué? Porque los vehículos tienen que estar rotando en las cuadrículas y en todo caso remitirse a Paso de Rey, con lo cual los vecinos no ven las unidades en las puertas de las comisarías, lo que redunda en una sensación mayor de inseguridad. Esta es la segunda parte con el diputado Navarro, notas realizadas en La Plata, en la capital de la provincia de Buenos Aires. No es cierto que las modificaciones la ha hecho la Cámpora, Nuevo Encuentro. Todos actuamos en el bloque, somos 42 diputados, Nuevo Encuentro es un bloque que no está en el Frente para la Victoria, forma parte de la Cámara de Diputados, apoyó este proyecto, también lo apoyó el bloque Celeste y Blanco, también lo apoyó Lealtad Peronista, con lo cual son varios los bloques y reitero, casi el Frente Renovador apoyó en general el proyecto. Y las modificaciones fueron consensuadas entre todos. Me parece que cuando el Frente Renovador habla de la Cámpora o Marcelo Saín o el propio Granado, creo que cometiendo un error que ya se debe haber corregido, habla de la Cámpora o de Marcelo Saín, están en el caso del Frente Renovador actuando para confundir y justificar por qué no aprueban un proyecto que es necesario, y en el caso del ministro Granado creo que está confundido. La Bonaerense 2 fue un fracaso. ¿Qué debería ocurrir para que esto no sea un fracaso parecido a aquello? Porque no comparto que fue un fracaso, me parece que no. Es un tema mucho más complejo para discutir, pero no creo que haya sido un fracaso la Bonaerense 2. Bueno, si hubiese sido lo contrario, que afirma Navarro, debería existir. Y hasta donde yo sé, la Bonaerense 2 se extinguió. Era una idea que iba por este camino de la seguridad democrática y fracasó por completo. Yo les voy a plantear a ustedes lo que debería haber hecho el gobierno de Scioli, a mi entender, a mi humilde entender, es obliterar la posibilidad por completo de construir una nueva policía. No tendría que haber hecho este papelón de
de decir que va a haber policía comunal para aquellos distritos que adhieran al decreto, distritos de más de 70.000 habitantes, derivando personal que será formado de igual manera que se forman hoy en la Bucetich, que en 6 meses pueden estar en la calle portando un arma y una chapa, y después extenderse ese trabajo de capacitación o esa capacitación en 1 año. Es decir, lo mismo que hay hoy se presenta como policía comunal o policía local. Con lo cual vamos a tener una situación realmente, yo no diría inédita, sino de máxima responsabilidad para el intendente Bues, que es muy reacio a emitir opinión respecto a la seguridad. Bues eligió al jefe del Comando de Prevención Comunitaria. Así quedó establecido por decisión de Granados. Y cuando surja esto, si es que surge antes de diciembre del año que viene, Bues deberá elegir al jefe de esa policía. Por lo tanto, el intendente debe elegir 2 comisarios. Yo les pregunto a ustedes del otro lado si esto, siendo que tienen la misma capacitación, el mismo tiempo, la misma obligatoriedad y responder al Ministerio de la Provincia de Buenos Aires, Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, ¿qué tiene de nuevo? ¿Por qué no suman los efectivos al Comando de Prevención Comunitaria y listo? Eso es una política práctica en términos de la emergencia que decretó el gobernador, con lo cual dije al comienzo de este bloque que quedó ratificado que hay una voluntad realmente ilimitada por hacer política partidaria y trabajar en la no política y en la gestión. Le voy a pedir al señor director que pongamos la primera parte de la entrevista que le realizamos a alguien del Frente Renovador, en este caso Mónica López, que supo estar con De Narváez, hizo mucha campaña junto a De Narváez, que tenía la idea de un crimen, un castigo. Yo no olvido esto y lo señalo porque es importante saber cuáles son los pensamientos, aunque hoy está todo tan alterado que es muy difícil definir con claridad qué pensamiento o concepción ideológica en términos teóricos prácticos pueden expresar las fuerzas mayoritarias, aunque yo tengo una certeza de lo que se está produciendo hoy en la Argentina y más en la provincia de Buenos Aires. Bueno, Mónica López habló con Quórum en este orden del día que hacemos nosotros aquí respecto al decreto del gobernador Scioli, y esta fue la primera apreciación de la diputada masista. ¿Qué hay detrás de todo esto? Hay falta de vocación que tiene el gobernador para poder hablar con todos los sectores. Hay una falta de interés en solucionar estos temas. Hay poca difusión en los temas de la provincia de Buenos Aires, pero sobre todo una falta de criterio, porque gobernar por decreto es el segundo decreto en el año que tiene que ver con la seguridad. Primero la emergencia, por lo cual es un acto inconstitucional, y este nuevo decreto también termina rayando en lo inconstitucional porque lo tenía para aprobar y él no puede torcer la voluntad de su propio bloque del Frente para la Victoria. Cuando nosotros le habíamos dicho que mandara el proyecto de policía comunal, que se lo votábamos sobre tablas y a libro cerrado, el Frente para la Victoria le introdujo modificaciones en perjuicio de la comunidad. Nosotros votamos en general y en particular no votamos, votamos en contra. Eso replicó el bloque del Frente Renovador en el Senado. Y a partir de ahí comenzaron las discusiones. No se dio absolutamente nada del Frente para la Victoria y nosotros seguimos insistiendo en que la policía comunal no puede estar desarmada aunque esté fuera de servicio. Es uno de los temas que nosotros hemos planteado. Ahora están estudiando nuevamente un nuevo decreto y cuál es el contenido de ese decreto, y es lo que queremos saber, que nos aproximen por lo menos, ya que no nos dejan votar la policía comunal, pero por lo menos saber de qué se trata. Ya se colgó en algunos medios platenses la resolución, y es el proyecto de Casal, en donde si bien los intendentes podían elegir, pero sigue existiendo una centralidad aquí en La Plata. Y le puedo decir que es muy parecido a la bonaerense 2, es decir, no tiene nada de distinto. No, eso es cierto. Hoy lo mirábamos algunos aspectos de la resolución. Te voy a decir, a ver, ¿qué estoy diciendo? Que nos vamos enterando por la prensa
qué es lo que está firmando el gobernador, pero nosotros no nos enteramos de qué se trata esta resolución. Sí, pareciera la bonaerense 2. Pareciera que quiere esconder la policía de la provincia de Buenos Aires y armar otra policía paralela. Este no es el espíritu de la policía comunal. Esto no es el espíritu que nosotros habíamos planteado, que los intendentes se hagan cargo de la seguridad. Esta es la misma seguridad de la provincia de Buenos Aires, con los mismos defectos y con las pocas virtudes que tiene una policía en una provincia, más en esta provincia de Buenos Aires. Y la policía comunal nosotros le íbamos a dar otro matiz, otro cariz. Obviamente con el agravante de que esto será dentro de un año, por lo tanto de acá a un año vamos a tener que esperar que tener otra policía provincial, ni siquiera comunal. Yo le quitaría el nombre de comunal. Congelado quedó el proyecto, así como la diputada Mónica López, ¿no? En el freezer. Y lo activó un decreto. Es correcto lo que dice al final López. No se puede llamar policía local porque va a depender del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires. Entonces, dejo instalada la pregunta, como me enseñaba un viejo maestro. ¿Se imaginan ustedes dos policías iguales en un mismo territorio? ¿Qué resultado puede tener esto? En un año como el que estamos transitando y pensando en 2015, año de sucesiones y de transiciones importantes. Vamos a ir a la pausa y luego charlaremos con un joven militante del Partido Obrero sobre lo que ocurrió esta semana en la Panamericana. Fue una acción solidaria con los trabajadores de LEAR, una autopartista que decidió echar a 100 laburantes. Las cuestiones que después voy a contar cuando venga Lautaro aquí, y para que usted pueda entender cuáles son las razones que llevan a esta empresa a expulsar a 100 trabajadores. Sé cuáles son las excusas, o en todo caso las causas. Y se va a sorprender porque la única manera de comprender este fenómeno es una complicidad, y es el único término que encuentro adaptable para que ustedes lo puedan entender, una complicidad entre la empresa, el Ministerio de Trabajo y el sindicato. No hay otra forma de presentarlo. Bueno, después lo voy a charlar con Lautaro, que estuvo solidariamente acompañando a los trabajadores de LEAR hasta que Bernie, el teniente coronel, dijo represión. Y hubo represión. Pausa la primera y venimos. La Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires aprobó una nueva ley de procedimiento de adopción. La norma fija un plazo de 6 meses a los jueces para decidir sobre la situación de los menores en estado de vulnerabilidad. Trabajamos para que todos los niños puedan crecer y desarrollarse en el seno de una familia que los contenga y les brinde amor. Diputados, Provincia de Buenos Aires.
voy a tratar de definirlo en términos políticos e ideológicos, a riesgo de equivocarme. Lo que hoy está manifestando el gobierno nacional, provincial, en lo local, hay algunas apreciaciones o gestos, pero no en la dimensión del gobierno nacional. Yo lo defino como un estalinismo progresista que tiende a lo liberal en defensa de lo popular, y ahí me perdí. Porque realmente establecer una combinación con corrientes históricas que nos deriven en esto que acabo de decir no existe. Por lo tanto, hay algo que se está expresando con absoluta claridad, y es lo que dijimos en el primer programa de este año. Aquí hay un ajuste en marcha desde el año pasado, que era en mini cuotas, y este año viene realmente pesado. Y no es casual que las mayores experiencias de conflicto que se están dando hoy sean en industrias norteamericanas, porque hay un concepto de ese país respecto a la contratación de personal y despido del personal, ¿no? En donde no se reconocen los derechos laborales ni las indemnizaciones, razón por la cual el argumento más duro que escuché, y dicho por un delegado de LEAR, de por qué había una delegada de LEAR, por qué habían echado a 100 personas, porque tenían baja productividad. Entonces le pregunté, y estamos hablando de personas que hace cuántos años están en LEAR, y me dijo 27 años, 15 años, 10 años. Y es despido sin indemnización. Ahora, lo más bochornoso que ha ocurrido en esta situación que estoy describiendo, y la voy a charlar con Lautaro, que es del Partido Obrero dentro del FIT, es que el Ministerio de Trabajo, y esta noticia se colgó, y creo que la semana pasada lo comenté, pero vale la pena refrescar la memoria, el Ministerio de Trabajo denuncia que los despidos eran ilegales, y es una información no inventada por ningún sector clasista. Es una información que se colgó en TELAM, que es la agencia oficial. Y esto abrigó una esperanza en los despedidos y sobre todo en los delegados que se oponen a la conducción de Piñanelli, en el sentido que pensaban que a la vuelta de esta declaración oficial, institucional, venía la conciliación obligatoria. Y no hubo conciliación obligatoria. Lo que hubo fue un periodo de 10 días para que se discuta algo que ya estaba cerrado y sellado. Entonces, lo de Panamericana debe ser entendido en este contexto, en un contexto de despidos. Estamos hablando de la desocupación que desapareció en la Argentina. No se habla más de desocupados en la Argentina. No se puede hablar más de ajuste en la Argentina. Y no digo que el gobierno lo impida, sino que creo que una parte de la sociedad ha decidido no hablar de esto, no considerarlo. Lautaro, gracias por estar aquí. Bueno, ¿anda bien el micrófono? A ver, préndalo. Sí, estamos haciendo prácticas. ¿Está bien? Si no, le doy este. Habla, Lautaro, si no te doy este que es nuevo. ¿Se escucha? Ahí está, ¿se escucha bien? ¿Director? Bien, dejo este acá. Bueno, fuiste ahí a la Panamericana. Sí. ¿Ya? ¿Y qué edad tenés, Lautaro? 22 años. 22. ¿Es la primera vez que participás de algo así tan... no en movilizaciones porque sé que has participado, pero en algo que termina así, tan fuerte? No, particularmente yo no. Otros compañeros también en lo que fue la represión, en la UBA cuando fue la elección de rectorado. Otros compañeros que han venido acá también estuvieron. Nosotros estamos, los trabajadores de Cables LEAR están haciendo un acampe frente a las fábricas y estamos haciendo turnos rotativos en solidaridad para ir en apoyo a la lucha. Fuimos el lunes temprano con compañeros de la juventud y el martes fuimos a la movilización a las 5 de la mañana, donde en principio, bueno, hubo un enorme despliegue de gendarmería, de infantería, caballería, hasta helicópteros había, y bueno, nos desplazamos hacia Panamericana para hacer un corte como hacemos habitualmente, y hubo una represión terrible con gendarmería, que en principio empezó con, digamos, tirando chorros de agua, tinta, gases lacrimógenos, donde una de las hijas de desaparecidos, si no me equivoco el nombre, Victoria Moyano, sí, se paró delante de gendarmería diciendo, bueno, volvimos a lo mismo, digamos, a la represión, y sin ningún tipo de
sin ningún tipo de... ¿No hubo una instancia de diálogo? No hubo una instancia de diálogo, por eso te digo, sin ningún tipo de contemplación. La gendarmería avanzó tirando chorros de agua, tinte y demás, nos desplazamos hacia un costado, hacia lo que es la banquina, volvimos hacia la Panamericana y después, bueno, claramente nos retiramos y sin embargo la gendarmería empezó con balas de goma, hirieron a varios compañeros y nos tuvimos que desplazar para después volver al acto central. Fue una represión importante. ¿Estaba, Lautaro, pensado este escenario y si estaba pensado cómo replegarse? ¿Es algo que antes de una acción así se estudia, se analiza o se juntan y bueno, vamos a cortar? No, del Partido Obrero hacemos... Pero en general, además del Partido Obrero, porque estaban varias organizaciones. Si esto, cada organización lo puede discutir para tener un plan en común, quiero decir. Si detienen a un compañero, saber hacia dónde se tiene que ir, si llevan a un compañero o una compañera golpeada, a dónde, si existe esa organización. A mí me interesa saber eso. Bueno, por eso destacamos, digamos, nosotros desde los 90 que... Sí. Ahí están las imágenes. Ahí están las imágenes. Bueno, eso fue el acto, si no me equivoco, del viernes pasado. El nuestro fue más temprano. Sí. Sí, por eso digo, desde el Partido Obrero, las organizaciones piqueteras que hemos estado este tiempo, siempre hacemos cordones de seguridad, digamos, siempre evitando la confrontación, sino que el acto en sí sea un acto político que tenga repercusión para que todos los trabajadores en los medios masivos se puedan enterar de cuál es la problemática, pero la gendarmería sorprendió con miles de gendarmes reprimiendo fuertemente, cosa que no daba para tanto. Es decir, nosotros queremos hacer un acto que se enteren los despidos y suspensiones y que la voz de los trabajadores se haga saber. Y bueno, si habrán visto ayer la charla que tuvo Bernie con Néstor Pitrola justamente, fue un discurso que se derechizó más de lo que venía haciendo. Nosotros entendemos que esta problemática surge a partir del pacto que hace Kicillof con el capital financiero. El gobierno está garantizando el ajuste sobre los trabajadores. No solo acá en lo que fue LEAR, sino en lo que fue Gestam también, en lo que mañana vamos a ir al Ministerio de Trabajo por lo de Enfer, una empresa Sigliliano, el responsable de la masacre de 11, donde estamos pidiendo la estatización y la recuperación de los trabajadores. Sí, bueno, se dio esta semana. Primero, Avenida General Paz, altura Miguelet, ¿sí? Donde los trabajadores de Enfer, TATSA, reclamaron porque no le están pagando el salario, mucho menos el aguinaldo. Policía Federal reprimió. ¿Sí? Habían dejado liberado, y esto lo charlé con delegados de Enfer esa mañana, habían liberado colectora, pero bueno, a las 7 de la mañana, imagínense ustedes, Avenida General Paz, es demasiado para un gobierno que tiene que demostrar en este momento que tiene control. Y lo hizo de esa manera y después, lo que veíamos recién en Panamericana. También ocurrió tiempo atrás en CRAF. En CRAF ocurrió esto, que vimos esta semana. Y ustedes se movilizaron desde la puerta de LEAR en dirección a CRAF. Iban en esa dirección. Bueno, y en este acampe que vos comentabas, que lo pude ver hoy, busqué en algunos medios alternativos, están los trabajadores despedidos, los delegados pueden ingresar a planta. Esas son dos preguntas. Y la tercera, ¿qué sucede a los que están adentro de la planta? Es decir, ¿cómo se logra algo adentro de la planta que signifique una acción muy concreta que es paralizar la producción? Estamos hablando de LEAR, fabrica cables para Ford, para los autos Ford, ¿sí? Dale. Bueno, en principio los trabajadores están haciendo un gran acampe de manera muy solidaria, se están acercando fondos de huelga. Después de una asamblea que hubo hace la semana pasada, los delegados no pueden entrar a la fábrica, fueron despedidos estos delegados. También se agudiza la situación de irregularidad, porque no solo que ya era irregular la situación de que despidan por baja producción cuando hacía 27 años que estaban trabajando, sino que además justamente a los delegados están despidiendo, y el sindicato Desmata menciona que este problema es por la responsabilidad de estos delegados. Y ellos, claro, como sindicato no están representando esta problemática que están teniendo los trabajadores, y justamente como vos decías en el inicio, hay una complicidad entre el gobierno, este sindicato y la patronal. Bueno, los trabajadores de adentro tienen
poco contacto con los trabajadores que están afuera, hay un vallado de policial enorme, de cuadras y cuadras. Se están comunicando porque en solidaridad, también fábricas al lado, porque es todo un cordón industrial, se están acercando a la solidaridad hacia los trabajadores. No hay contacto y es importante esto porque hay que ver cuál es la materia prima que se tiene dentro de la fábrica para ver cuánto está entrando y ver, porque el problema de Lear es que empezaron a importar un 50% de lo que se hacía en planta. Lo que se hacía en planta, y justamente por eso es la reducción del personal. Como vos decías, estas empresas norteamericanas, justamente el método que tienen es el despido de trabajadores para agudizar el ajuste que están haciendo en el país. ¿Vos ves, Lautaro, que, vamos a decirlo así, porque estamos en televisión, la opinión pública se interesa por esto? Bueno, por fuera de lo que es la vida como militante, tu fantástica juventud y tu experiencia con los pocos años que tenés, mi impresión es que no. Mi impresión es que se preocupan aquellos que tienen interés en saber qué está pasando en una fábrica. No hay una mirada general de que esto tiene que ver con un ajuste. Por lo menos esa es mi impresión. Bueno, en principio, si vamos de adentro para afuera, digamos lo que es alrededor de la fábrica. Sí. Como te comentaba, los cordones industriales del costado, con un problema que hago un paréntesis acá. También hay un estado de sitio dentro de las fábricas. En muchas fábricas están autorizando el vallado policial para que los trabajadores en los tiempos libres que tienen no se puedan juntar, organizarse y demás. Entonces, cuando pasamos generalmente nos saludan, digamos, nos dan el apoyo, y cuando estuvimos en el corte Panamericana pasan muchos autos a saludarnos y a dar el apoyo. Después en varias provincias también se dieron movilizaciones de los sectores más, digamos, activistas en apoyo a estos trabajadores de la fábrica. Moreno particularmente también puede ser que, como ser una ciudad dormitorio, la cuestión fabriles está un poco alejada de la realidad de cada uno. Pero con el tiempo, como nosotros venimos militando todos los días, nos damos cuenta que hay una unión entre los despidos de Gestamp, los despidos de Lear, lo de también este ajuste que se hace sobre los comedores escolares, el ajuste que se hace en la educación, el ajuste que se hace en la salud. Es decir, que progresivamente estos cables que parecen sueltos se están uniendo, y este tema de Lear es fundamental porque el aumento de las fuerzas represivas tiene que ver un poco con cómo quieren garantizar el ajuste sobre los trabajadores. Entonces, es por eso que la tarea que tenemos como Partido Obrero y Frente de Izquierda es dar una alternativa política para poder mostrarle que todas las problemáticas que sufre la gente todos los días, ya sea el problema de vivienda, el problema de educación, el problema que está sucediendo en las fábricas, tiene que ver con un ajuste de un gobierno que quiere garantizar, al garantizarle el capital financiero, dejarle un terreno allanado para que pueda venir y llevarse lo que vienen a buscar. Bueno, voy a dar una opinión, una reflexión y buscaré la última reflexión de Lautaro. A ver, yo la semana pasada les contaba a ustedes que hay algo que me preocupa por encima de todo esto que estamos charlando, y que es un avance de la cultura represiva desde lo institucional. Porque se han dado pasos agigantados en un sentido inverso de lo que yo considero como popular, ¿sí? La izquierda o el FIT en las últimas dos elecciones ha capturado un interés del electorado, si quieren ustedes de la sociedad, ¿no? Pero del electorado que va y vota. Entonces yo les decía a ustedes, que está del otro lado, que la semana pasada pude llamar a Salta y hablé con el diputado del PLA. Entonces ahí en la legislatura salteña se lo quiere sancionar al diputado del PLA porque participó de una marcha acompañando a los docentes, siendo él autor de un proyecto que limita la intención política del gobierno de ponerle un cepo a la huelga. Algo que se había explorado aquí en la provincia de Buenos Aires cuando se desató el conflicto docente. Por esa decisión de un diputado de marchar y estar con los docentes que reclaman que se garantice un derecho establecido en la Carta Magna, estoy hablando de la Constitución, la legislatura salteña lo quiere sancionar. En Córdoba, la diputada Cintia Frencia, en Córdoba hay una unicameral, no participó, y hago una corrección de lo que dije el jueves pasado, no participó de la marcha de militantes que para mí no son ambientalistas, son militantes políticos,
que defienden la tierra, que es distinto de decir ambientalista, porque hay un ninguneo respecto a lo que es la política y la concepción de lo que es defender la tierra. Bueno, Cintia Frencia lo único que hizo fue bajar a una asamblea antes de la votación de un proyecto nefasto que se llama Ley de Protección Ambiental, cuando es una ley a la medida de Monsanto, pero fundamentalmente una nueva clasificación del suelo cordobés para que se amplíen los emprendimientos inmobiliarios y los desmontes. Lo que hizo la diputada Frencia fue hablar en una asamblea con 2 personas. Y por esa decisión de charlar en una asamblea previo a la votación de la ley, se la quiere sancionar. Entonces, le estoy diciendo a ustedes que los partidos mayoritarios o los frentes mayoritarios que destacaron la aparición de la izquierda como parte de una gran democracia plural, hoy quieren adoctrinar a una izquierda que no va a hacer ninguna revolución estando en las cámaras. Y esto se lo tengo que decir al compañero, ¿no? Y a quien está del otro lado. No va a ser una revolución estando en una legislatura, ¿sí? Lo que puede ocurrir en una legislatura es que otros vean con mucha pretensión que lo que dijeron los diputados en campaña, que iban a estar afuera y adentro, se cumple. Y esto cierra con una declaración de Bernie que es realmente preocupante. Bernie en Radio La Red dijo: lo que sucedió en Panamericana fue gestado por los diputados de izquierda y la Cámara debe intervenir. O sea, Bernie, secretario de Seguridad, está diciendo a los diputados que sancionen a aquellos que forman parte de una manifestación obrera. Entonces yo le pregunto a ustedes, porque es un día de preguntas, ¿en qué punto estamos y a dónde arribamos para que los defensores de la democracia establezcan límites a la libertad de acción y de decisión? Por eso yo decía, es macartismo, pero yo creo que es estalinismo con una mezcla reformista liberal, que no cierra por ningún lado. Bueno, quería escuchar tu opinión. Bueno, en principio lo de Bernie queda completamente desautorizado porque él en el 94, en lo de Río Turbio, lo que fueron los mineros, fue uno de los que se infiltró justamente haciéndose pasar por médico para sacar la información a los trabajadores. Es decir, que es completamente descarado cualquier comentario que venga, digamos, de Bernie. Fue un pedido, no es un comentario. Un pedido, cuidado, un pedido. Cuidado, ahí está la diferencia. Es un pedido. Después, exactamente lo que decís vos. Nosotros estamos luchando justamente dentro de estas instituciones del Estado y por fuera. Justamente presentamos un proyecto en contra de las suspensiones y despidos a los trabajadores, pero lo estamos haciendo valer en las calles. Y no gestado desde los diputados de izquierda y demás, sino gestado desde los mismos trabajadores que están saliendo genuinamente a salir a luchar, y nosotros estamos dando un apoyo solidario y obviamente discutiendo una salida política, porque no es solo en LEAR, es en Gestam, es en Enfer, son en Pati, en Calza, son diferentes fábricas que están atravesados por un denominador común que es el ajuste, y ante eso una salida política. Después, obviamente que lo vemos esto en el sector docente, en las movilizaciones docentes, en las movilizaciones estudiantiles. También presentamos el proyecto del boleto educativo gratuito y lo estamos acompañando con medidas de lucha junto a los estudiantes. Es decir, que el Frente de Izquierda, en este sentido, para nosotros es un canal inaludible para los trabajadores que quieran venir a afrontar los problemas, pero que tomen las riendas de sus propias luchas, ¿no es cierto?, con un apoyo de un frente que va a hacerle un frente justamente al ajuste del gobierno. Y reiteramos a todos los televidentes de Moreno y demás que es muy importante que todas las problemáticas que tenga de vivienda, del sector estudiantil y demás, tienen que ver con un ajuste, porque el gobierno ya pactó con el capital financiero la política que va a llevar adelante, y se ve claramente en la política de represión. Justamente el año pasado hemos luchado por las escuelas que están destruidas, pero paralelamente se siguen construyendo escuelas para policías, cuando en realidad necesitamos primero escuelas para los chicos, primaria, jardín, inicial y demás. Entonces, esto tiene un carácter que entendemos que más adelante se va a ver todas estas relaciones que tiene, y queremos llegar a una instancia donde los trabajadores estén organizados para enfrentar el ajuste. Gracias por estar aquí, Lautaro. Muchas gracias a ustedes. En esto, cuando digo la revolución, es que hoy yo no sé por dónde pasa la revolución. Sí tengo claro algo, que no se puede llegar a las revoluciones que hemos leído o que hemos asistido. Pero lo que no se puede perder de vista nunca es una transformación, jamás. Jamás se puede renunciar a ese sueño. Pero se están viviendo algunas pesadillas.
Si un dirigente gremial peronista puede decir públicamente que no entiende qué hace una hija de desaparecidos en la puerta de una fábrica, yo me tengo que preocupar, porque eso es una pesadilla, no tiene nada que ver con un sueño. Pausa y luego volvemos a plantear el tema de las policías en la provincia de Buenos Aires. Ahí está. Yo para estar a la altura del director, por supuesto. Bueno, para no... Tendría que tener un micrófono él, le quiero decir, ¿eh? Hay cosas fantásticas que pasan en un estudio de televisión. Para no ahogarlos un poco con la seguridad, vamos a terminar el programa del día de hoy con una nota respecto a la seguridad o las políticas o a las discusiones partidarias. Quiero que escuche con muchísima atención lo que respondió el diputado Guido Lorenzino Mata, que es el hombre de Scioli en la Cámara de Diputados. ¿Sí? Le consulté sobre el ajuste ejecutado en el servicio alimentario escolar, decisión que tomó el Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia de Buenos Aires en la figura de Eduardo Aparicio. Preste atención a lo que dijo el diputado Lorenzino, porque esto ha provocado una polémica aquí en Moreno y tendrá, por supuesto, de mi parte una explicación, una información a propósito de lo que es la nominalización de los niños. Señor director, es todo suyo. Nosotros lo que estamos haciendo es regularizando los pagos, de hecho estamos mes a mes cumpliendo, cosa que habíamos tenido una dificultad el año pasado. Obviamente hemos incrementado el valor de la merienda, del desayuno y del almuerzo, y lo que estamos haciendo es nominando a aquellos chicos que tienen esos servicios en las escuelas. Terminamos con los cupos, que terminaba siendo una caja negra que pagábamos y que el gobierno provincial acompañaba, pero no estaba nominado quiénes eran los chicos que recibían ese servicio. Me parece que hay que transparentar todo. Obviamente una vez que esté procesado y transparentado quiénes son los pibes que realmente comen, desayunan y meriendan en nuestras escuelas, no va a quedar ninguno sin ese servicio. Lo que queremos es que los consejeros escolares, los dirigentes políticos y los intendentes estén a la altura de circunstancias y acompañen esta política de transparentar el gasto y no achicar el gasto. Nosotros queremos seguir cumpliendo, pero cumpliendo con los chicos que existen, no con dibujos o con nombres que no existen. Me parece que era algo que todos sabíamos y que había que ordenar. Lamentablemente se dijo de una chica que no es real y va a quedar claro una vez que estén nominados escuela por escuela cuáles son los chicos que desayunan, cuáles son los chicos que almuerzan y los que meriendan, y todos van a tener su almuerzo, su merienda y su desayuno. No le va a faltar a ninguno de los pibes. ¿De qué manera se va a controlar si los que tienen que enviar esa información son los propios consejos escolares que hicieron los dibujos? Serán irresponsables ellos si no mandan ese chico el nombre, apellido y quién es. Me parece que acá lo que estamos exigiendo es solamente que nos digan quiénes son. No queremos pagar algo que no se presta. Entonces me parece que la mejor manera es transparentando
mandándole con el nombre y apellido. Si no lo mandan, estarán ellos dejando a los chicos sin el almuerzo, sin la merienda y el desayuno. Nosotros no vamos a hacer cargo ni la responsabilidad ni la irregularidad de los consejeros escolares. Pedimos que nos acompañen y que nos den las listas de quiénes son los chicos que el ministerio va a seguir acompañando, porque me parece que la mejor manera es, cuando hay pocos recursos o muchos recursos, siempre usarlos de manera transparente, y eso es lo que muchos no hicieron. Acá estoy. Sí. De las cosas, ¿no? La referencia que uno tiene. La camarógrafa, bien. Lo que dijo Lorenzino recién es que Scioli no se va a hacer cargo de la irresponsabilidad de los consejeros escolares. El señor que usted escuchó recién es del oficialismo y le está diciendo a la mayoría de los intendentes que son del Frente para la Victoria que son unos responsables porque no administran bien a través de sus fuerzas los consejos escolares. Pero hay una falacia en lo que dijo el diputado, porque existe una nominalización. Hay una cédula escolar que todos los años debe ser conformada y elaborada por cada una de las escuelas. Esto explica que se tenga una cifra de la matrícula y fundamentalmente hay algo que el diputado desconoce, que el servicio de desayuno y merienda completa es universal. Por lo tanto, no tiene que saber el ministro de Desarrollo Social Humano, Aparicio, si los padres de ese niño tienen trabajo o no, porque al ser universal debe alcanzar a todos. La reducción de cupos en Moreno de un servicio que debe ser universal es de 12.000 cupos. Esta es la cifra. Entonces, es al revés. La provincia está incumpliendo la ley y no apunto a defender a los consejos escolares. Tan solo estoy diciendo oficialmente y de acuerdo a la información oficial de qué trata la nominalización y qué establece la ley. Dicho esto, vamos, señor director, a la última nota que tenemos para compartir con la gran audiencia de Quórum aquí en Moreno Visión, y tiene que ver con el diputado Ricardo Vago, ¿no?, que se explayó sobre esta cuestión de la ley, el fracaso de la ley en materia de policía comunal, y también es una mención a lo que muchos en Moreno saben, pero gran parte desconoce, que el hombre que administró durante muchos años la estación de transferencia, estoy hablando del empresario Alberto Bonano, es ministro de Relaciones o director de Relaciones con la comunidad. Es un cargo muy importante dentro del Ministerio de Seguridad. Un empresario de Moreno es un hombre fuerte de la política de seguridad de la provincia de Buenos Aires, el mismo que administró la estación de transferencia y que el gobierno de Mariano Bues calificó como desastrosa la administración. Bueno, ese hombre es el que establece las relaciones con la comunidad del Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires. Diputado Ricardo Vago, del Partido Socialista. Señor director, adelante. Granados nos planteó que después de San Martín, Moreno es la que mayores índices criminológicos tiene el distrito. O sea, y se sorprendió y se llevó nota del tamaño de las cuadrículas, del crecimiento de los barrios a partir de los asentamientos. Yo le llevé a través del Google Earth, que son fotos históricas, situación de Cuartel Quinto, situación de Villanueva hace 5 años, situación de una cuadrícula que empieza en Graham Bell, en Carrefour, y termina en la otra punta en Lomas de Moreno 25 de Mayo, en la calle La Madrid. Una persona que pide el 911 en barrio 25 de Mayo con un móvil que está por la zona de Graham Bell en Carrefour, ¿qué puede esperar? No tiene ninguna posibilidad de llegar un móvil de este lugar al otro lugar. Y él reconoció que eran cuadrículas de campo, cuadrículas cuando no había gente, había muy poca vivienda, y cuando se podía desplazar rápidamente. Él expresó cuadrículas de campo. Ahora, también hay que pensar, y para los morenenses nos toca, que a veces este ministro comete errores, como el haber puesto al director de Relaciones con la Comunidad, al señor Bonano, que tuvo una desacertadísima función en la administración y en la relación con la estación de transferencia de Moreno, porque él realmente se la quitó el propio intendente. El propio intendente cambia
la situación de administración de la estación de transferencia, pasándola a manos municipales con un fideicomiso en base a la mala situación en la cual se desenvolvía la actividad comercial. Este hombre fue premiado por el gobernador con un cargo de responsabilidad que no es un buen símbolo para todos los morenenses que conocíamos y apreciábamos el deterioro de la estación de la estación de transferencia de Moreno. Muchas gracias. Ahí está planteado un tema que tiene que ver con una decisión política del gobierno de la provincia de Buenos Aires. Alberto Bonanno, llega a esa instancia de función pública por los vínculos que tiene construido Bonanno como empresario y los vínculos que desde esa función privada le permitió escalar. Bonanno es la manifestación del ascenso social, ¿sí? Y hay que plantearlo en esos términos, y Wes tiene que hablar con Bonanno. Así estamos. Y hay que comprender esta situación a partir de los despliegues que se dan y las inconsistencias, y algunas que son pesadillas más que sueños. Nos vamos, el próximo jueves estaremos aquí compartiendo con ustedes esto que hemos denominado quórum. Gracias por estar ahí.